Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Juan 17:17. Jesús, en su oración sacerdotal a favor de su pueblo, oró al Padre diciendo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Que Dios bendiga su palabra. Comenzamos a estudiar acerca de la verdad y estamos ahora hablando de cuál debe ser nuestra actitud hacia la verdad. Hemos dicho que la verdad no es un concepto filosófico o religioso. La verdad es una persona. Dios es la verdad. Cristo es la verdad. El Espíritu es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Dijimos que lo que la Biblia enseña con la verdad no es tanto que Dios es verdadero en contraste con los dioses falsos, sino que nuestro Dios es fidedigno, que se puede confiar y esperar en nuestro Dios. Todo lo que procede de Dios es verdad. La Biblia dice que su ley es la verdad, sus testimonios son todos verdad, sus juicios son verdaderos, y dice que la suma de su palabra es la verdad. En nuestro Dios no hay mentira, no hay engaño, no hay nada que sea falso. Él es la fuente de la verdad. A veces me pongo a pensar en algo quizás difícil de explicar. Meditando en mi corazón, digo, qué bendición que en el universo hay un solo Dios. Y ese Dios es verdad. En el universo hay un solo Dios y ese Dios es santo. En el universo hay un solo Dios y ese Dios es bueno. Porque me pongo a pensar, ¿qué tal si el Dios verdadero hubiera sido Satanás? Reinando con opresión, con mentira, con engaño, con hipocresía, con malicia, con muerte, con drogas, destruyendo, matando, robando. ¿Qué tal si fuera así nuestro Dios? Pero por gracia, el único Dios que existe, vamos a decir así, por casualidad, no, por verdad, sí, por verdad, es bueno. Qué alivio que hay un Dios y es bueno. Qué terrible fuera que hubiera un Dios y que fuera malo. Piensen en eso. Qué destino, no hubiera escapatoria para el universo. Pero gloria a Dios, que el único Dios es verdadero. El único Dios es bueno. Gloria a Dios. Entonces, Jesús dijo orando: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y estamos hablando de la verdad, de la palabra como la verdad. Estamos estudiando cuál debe ser nuestra actitud frente a la verdad de Dios. Y estudiamos que dice la Biblia que tenemos que despojarnos de toda malicia, de todo engaño, de toda hipocresía, de toda astucia, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, sin engaño, para que por ella crezcamos en salvación.
¿Cómo la iglesia puede crecer en salvación? A través de la palabra. La palabra santifica, la palabra hace crecer en salvación. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, para crecer en el bien, en la santidad, en la justicia, en la rectitud, en la belleza de Dios, en la sabiduría de Dios. Pero es necesario que nosotros busquemos la verdad como el niño recién nacido grita por la leche. Así gritemos. Y la busquemos, como dice la Biblia, sin astucia, sin engaño, sin hipocresía. Porque la verdad no se puede buscar en mentira, ni con un corazón engañoso. Nuestro primer compromiso con la verdad es ser sinceros con la verdad. Ser sinceros con la verdad. Yo creo que una vez le dije a ustedes de dónde procede la palabra sinceridad. La palabra sinceridad se originó porque en Grecia los escultores acostumbraban que cuando en una obra cometían un error, entonces ellos tomaban cera y se la ponían en ese lugar donde quedó el defecto. La cera se usa para sellar, se ve muy bien. Entonces el que veía la obra decía perfecta, no tiene ni un defecto. Pero cuando se llevaba esa obra a la exhibición y le daba el sol, cuando le daba el calor del sol, de momento comenzaba a derretirse la cera y se veía el hoyo o el defecto de la escultura. Por eso cuando se vendían las obras, se ponían en el sol y se ponían un letrero, sin cera. En otras palabras, cómprala con confianza porque son sinceras. Porque la cera usted la compraba, la veía bien, le llevaba a su casa, cuando le daba el calor se le derretía y usted veía el hoyo o el defecto de la obra. Acércate con confianza, compra esta obra porque son sinceras. La puede exponer al calor, no te están engañando. Yo me pregunto, nosotros como cristianos, ¿podemos pararnos frente al sol en su luz y en su calor y somos sinceros? Si somos probados con el fuego, la Biblia dice que el fuego todo lo prueba. Si somos probados en el fuego, podemos decir que nuestra vida es sincera. No hay por ahí un canto de cera para ocultar el defecto nuestro. Tenemos que ser así con la verdad, sinceros, sin engaño, sin astucia, sin malicia, sin hipocresía con la verdad. Es la única manera que podemos crecer en salvación y en salud, a través de la verdad. Y vamos a leer otro segundo pasaje hoy. Segunda de Corintios, capítulo 2. Capítulo 2 de Segunda de Corintios. Versículo 17. Noten ustedes lo que dice el apóstol. Segunda de Corintios 2:17. Hablando de él y de los apóstoles de Cristo. Oigan bien. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, otra vez, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. El apóstol Pablo dice que a él lo estaban acusando los apóstoles falsos, de que Pablo era un engañador, que Pablo no había estado con Jesús, que Pablo tenía otros propósitos. Y en la segunda epístola de Corintios, el apóstol Pablo defiende su apostolado, pero de una manera digna, no de una manera baja, no poniéndose al nivel de los enemigos, acusadores y mentirosos, sino mostrando las señales de su apostolado, el sufrir por Cristo, cómo estaba a su espalda, llevando en su cuerpo las marcas del Señor. Él dijo, la mayor evidencia de mi apostolado son ustedes ganados. Y comienza a defender con obras, con las señales, el respaldo de Dios en su ministerio. Pero él dice que medran falsificando la verdad. Que medran falsificando la verdad. Yo me fui a la versión griega a mirar lo que dice. Y la palabra que usa aquí en griego significa que estos hombres eran mercaderes de la palabra de Dios. Porque esa traducción
yo la veo como una paráfrasis, medrando, falsificando la verdad. Es como una explicación de la palabra. Esta palabra griega se traduce traficar. Eran traficantes de la palabra. Medrar significa mejorar, crecer, falsificando. En otras palabras, que prosperan, se ven bien, falsificando la palabra. Se aprovechan de la palabra, sacan provecho de la palabra, se engordan de la palabra. Tienen la palabra como un medio de ganancia, no solamente de dinero, de influencia, de liderazgo. Usan la palabra para su interés personal. Son traficantes de la palabra. Ahora, cuando a ustedes se les viene la palabra traficante, ¿qué le viene a ustedes? ¿En qué piensan cuando piensan en traficantes? En Nueva York se conoce mucho esa palabra, ¿no es cierto? Los traficantes de drogas, andan en negocios ilícitos, enriqueciéndose con negocios ilegales, deshonestos, fuera de la ley. Y aquí dice Pablo que hay muchos que también están ¿qué? Traficando con la palabra de Dios. Así dice la versión católica. Yo me voy a buscar la versión católica y traduce bien, traduce como dice el original. Trafican con la palabra de verdad. Pero no es que esta versión está mala, porque aquí está dando como el significado. Traficar es engordarse, mejorar, crecer, falsificándose, engañando. Porque eso es lo que hace un traficante. Hermanos, no tratemos de usar la verdad para engordarnos a nosotros mismos. No usemos la palabra para nuestros intereses personales. ¿Saben qué significa eso? ¿Cuántas veces usamos nosotros la palabra para nuestros fines? Y eso se ve constantemente. Eso es muy común entre los seres humanos. Coger la palabra. Lo que me conviene, lo cito. Lo que no me conviene, no lo cito. A veces tenemos un problema con la esposa. Y para que la esposa nos ceda, buscamos un versículo de la Biblia. Mira lo que dice aquí. Allá le tengo un versículo para convencer. Y busco un versículo. Pero yo no me aplico el versículo. Entonces me escudo de ellos. Me escurro, me escapo. Lo evado. Eso no es sincero con la palabra. ¿Y cuántas veces lo hacemos? Lo que nos conviene, lo citamos. Cuando nos citan algo que no nos conviene, evadimos. Si vamos a coger prestado, le decimos a la gente, mira lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte. Si alguien te pide prestado, no se lo rehuses, ni le cobre después. Ah, hermano, tú no eres cristiano, la Biblia lo dice. Dame acá, que necesito para la renta. Es un traficante. Un traficante. ¿Cuántos hay que juegan con la conciencia del pueblo de Dios? Los religiosos son expertos en jugar con la conciencia. Se preparan mensajes. Lo coordinan muy bien. Apelan a la conciencia del pueblo de Dios, a esa sinceridad del pueblo de Dios, a ese deseo de santidad, a ese deseo de querer hacer la voluntad de Dios. Hasta lo hacen llorar para después llevarlo por donde quieren, a sus caprichos, como los maestros judaizantes en las iglesias de Galacia. Que Pablo dice, ni por un momento les cedí para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Como los fariseos, que dice Jesús, que iban al fin del mundo a buscar un prosélito. Y después lo hacían 3 veces más hijos del diablo que ellos. Mirad que en la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Todo lo que ellos digan que hagan, háganlo, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos los cargan a ustedes con cargas pesadas que ellos ni lo tocan con un dedo. Traficantes de la palabra. Traficantes de la palabra. Hay quienes esconden la segunda intención del espíritu de la palabra y te dicen una intención. Te viran la moneda, te aprovechan de ti y guardan y se reservan ellos. ¿Cuántos hay? Y voy a hablar claro. ¿Cuántos hay que condenan a nuestras hermanitas porque tienen una prenda que a veces le cuesta $1? Porque yo estoy seguro que muchas hermanitas tienen una prenda de $1. Porque mira, hermano, lo que dice la Biblia, que ni oro ni perla preciosa. Y ellos tienen un anillo aquí que le costó $500.
y un reloj que le costó 700. Y están condenando a la hermanita porque tiene una fantasía de $1 aquí, porque la Biblia dice ni oro, ni plata, ni piedras preciosas. Y usted lo ve. Miren a ver los predicadores que hablan de eso y cuando levantan la mano el anillo. Yo no puedo predicar eso porque ese anillo me costó, cuando yo lo compré, yo no sé, como $400. Este y el de mi esposa, los dos juntos. No sé, algo así, hace muchos años, algunos años. Pues yo no puedo venir a condenar a la hermanita que quizás el de ella es de fantasía, o $7, o 10 o 20 le costó. Y yo diciendo que la Biblia dice que ni oro, ni plata, ni piedra preciosa. Entonces, ¿qué diferencia hay entre usarlo aquí, aquí o aquí? O aquí o aquí. No es oro, no es piedra preciosa. Gloria a Dios. Entonces le imponen la mitad de la verdad a la gente, la otra mitad la guardan. Para ellos no, para los demás sí. Eso es ser un traficante de la palabra. Eso es medrando, creciendo, usando la palabra con fines personales. Y eso usted lo ve constantemente. ¿Qué fue lo que hizo el loco este ahí en Texas? Lo mismo, tenía cautivada la conciencia de toda esa gente, hasta vivía con las niñas de la iglesia, usando su autoridad, como es el pastor. Las niñas no se atrevían a decirle ni que no, porque el siervo de Dios con la palabra le tiraba texto por aquí, texto por allá, texto por acá. ¿Cuántos hay que hacen así? Mira, Salomón tenía 1000 mujeres. Mira, David tenía tantas, así que yo puedo tener tantas. Y miren, mercaderes de la palabra. ¿Cuántos hay jugando con la conciencia de la gente? ¿Cuántos hay que tienen las iglesias llenas con esos métodos? Apenas llega una familia, en el nombre de Jesús, el Señor me dice que te mandó aquí, que te quiere aquí, que tiene cargo para ti aquí. El hermanito que es sincero con la palabra, oye, me profetizó que yo soy de esa iglesia, me voy de la mía. Eso es constantemente rejugando con la gente, con la conciencia de la gente, con el destino de la gente. Pero la Biblia dice, hay de aquellos que hacen tropezar a uno de estos pequeños. Hay de los traficantes de la verdad. Hay de quienes juegan con la verdad. Jesús dijo, ya tienen su recompensa. ¿Cuántos hay que le trazan pautas a la gente? Usando la palabra. Usando los dones proféticos. Los mandan para Florida, los mandan para otra iglesia, los mandan para tal parte, los mandan para acá, los cambian de trabajo. ¿Y cuántas cosas hacen en el nombre del Señor cuando no son enviados? Rebuscando y manipulando con la palabra. Y hermanos, esto nos debe enseñar dos cosas a nosotros. Una, que tenemos que tener nuestros sentidos bien ejercitados en la verdad, para que nadie nos engañe, para que nadie nos mueva, para que nadie rejuegue con nuestra conciencia. Porque el nuevo pacto dice, todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Y nadie tendrán que enseñarme porque la unción que está en mí me enseña. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Métete con la palabra. Escudriña la palabra. Cómete el librito. Saboréalo. Saboréalo. Pégalo a tu paladar. Búscalo como el oro y la plata, como piedra preciosa. Así sea la búsqueda de la palabra, para que nadie te engañe, para que nadie juegue con tu conciencia. Que Dios reparta a la iglesia espíritu de discernimiento, para que la iglesia pueda discernir e identificar a los traficantes de la verdad, a los que se quieren enriquecer y ganar a influencia con la palabra. ¿Cuántos hay? Se están enriqueciendo con dinero. ¿Cuántos hay que usan la promesa de la fe, de la prosperidad? Vamos, estamos en prosperidad, en la prosperidad. Di la palabra y la palabra sale y tú verás y voy a tener un Cadillac y mira esto. Y en ese nombre andan los pastores con tremendas mansiones. Ustedes vieron los escándalos de los evangelistas. Todo eso era porque nosotros somos prósperos. Y el Señor nos llamó a prosperidad. Traficantes de la verdad. Le voy a decir por qué. Porque es cierto que la Biblia habla que Dios nos llamó a prosperidad. Eso es verdad. Eso es verdad. Dios nos llamó a prosperidad. Y el cristiano no le hace culto a la pobreza. Pero el cristiano tampoco le hace culto a la fe. Y la superfe le hace culto a la fe. Y la fe es un don del Espíritu Santo. Y antes de usted confesar la palabra, su corazón tiene que ser sincero con la palabra y saber si lo que usted está confesando es voluntad de Dios en ese momento para usted.
Porque la fe no es manipulada antojadizamente por el creyente, sino que la fe es un don del Espíritu que está controlado por el Espíritu Santo en el interior de tu vida. Y la fe está basada en tres cosas. Está basada en lo que Dios es, en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Son los tres pilares de la fe. Y no confiese cádila porque su carne quiere andar cómoda. Jesús dijo, no se haga como yo quiero, hágase como tú quieres. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y no quieras tú usar la unción de la fe para enriquecerte. Y lo que la Biblia nos enseña, que los que fueron llamados a servir en el altar, en el nuevo pacto por lo menos, deben ser hombres sacrificados. Hombres que su prosperidad sea usada para la iglesia, para el Señor. Hay dos extremos. Hay el extremo de los monjes que hacían votos de pobreza y vivían como miserables, como San Francisco de Asís, que llegó donde el Papa enlodado y todo harapiento, y el Papa lo mandó al infierno. Vete ya con tu religión, porque apestaba y todo maloliente. Ese no es el evangelio de Cristo. Pero tampoco es la opulencia esta, que quieren lucrarse con el dinero de la iglesia y hacer mansiones y decir que es en el nombre del Señor. El que inventó esto anduvo en un burro prestado, y todo lo que tenía era prestado. El aposento donde celebró la Santa Cena era prestado. El burro para entrar a Jerusalén era prestado. La cruz que llevó era prestada. Y la tumba donde lo enterraron era prestada. Y estuvo aquí en lugar tuyo, así que era prestado. Porque cogió tu vida para dártela de él. Así que el que inventó esto, dice la Biblia, que siendo rico se hizo pobre para que por su riqueza tú seas enriquecido. Jesús le daban ofrenda y andaba Judas con la bolsa, y la ofrenda era para los pobres, no para él. Andaba limpiamente vestido en dignidad de un rabí de Dios, pero no cogía para él lo que era para la obra de Dios. Los apóstoles todos dieron sus propiedades. Mírenlo en Bernabé, el hijo de consolación. Fue el primero que dio su herencia. Ustedes saben que la ley prohibía al judío vender su herencia. En la iglesia primitiva los hermanos violaron la ley para dárselo al Señor, su herencia. Sus casas la vendían. ¿Y saben ustedes por qué yo le estoy diciendo esto? Porque hubo un momento donde en Europa estaba prohibido predicar. A cualquiera que lo encontraran con una Biblia lo mataban. Y la persecución la tenía la iglesia romana. El Papa Inocencio III mató más de 1 millón de valdenses y albigenses que eran cristianos, solamente porque leían la Biblia y predicaban el evangelio. Entonces, como estaba prohibido predicar bajo pena de muerte, ¿qué hicieron los hermanos? En medio de la ciudad pintaron 2 cuadros. Un cuadro, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en un burro humildito, y al otro lado el Papa sentado en el trono lleno de joyas y de castillos y de obras de arte. Y no tuvieron que predicar. Cuando la gente mira, y después se ponían abajo el representante de Cristo. Y cuando la gente veía el que inventó esto y el que lo representa en la tierra, decía, wow, a la verdad es que no se parecen. Y usted dirá, yo no estoy hablando del Papa, estoy hablando de los evangélicos que hacen lo mismo. Se lucran, son traficantes de la palabra. En el nombre de la palabra les roban a Dios y a la iglesia. Pero dice la palabra, ya tienen su recompensa. Creemos que el siervo de Dios debe vivir bien, porque el obrero es digno de su salario y no debe ser un mendigo, pero tampoco debe ser un opulento que esté en lujo. Usted no necesita un Cadillac ni un Mercedes-Benz. Digo, si usted es un siervo de Dios, el que se dedicó a Dios, se dedicó a Dios. Ahora, usted no se dedicó a Dios, se dedicó al negocio, ya puede tener, el mundo entero es suyo, pero el que se dedicó a esto, mi herencia es Jehová en la tierra de los vivientes, decía David. No es necesario. Hay muchos mercaderes que juegan con la conciencia, mercaderes que se lucran con la palabra, traficantes de la palabra. Tenga cuidado usted cómo usa la palabra, porque es un pecado muy ofensivo delante de Dios. Cuando usted usa la palabra y por detrás tiene una segunda intención para que el hermanito que teme a Dios, quiera hacer la voluntad de Dios, se someta a lo que usted le leyó de la Biblia y por detrás usted lo que quiere es conseguir algo de él. Pasa todos los días.
Analízate, examínate. Dios quiere una iglesia íntegra, una iglesia transparente. No quiero decir una iglesia que no sea débil. El Señor no tiene problema con la debilidad. El Señor tiene problema con la maldad. Tu debilidad no es problema para Dios. Tu maldad es un tremendo problema para Dios. Eso quiere decir que si tú puedes ser el más débil de la tierra. Pero dice la Biblia que el Señor vino y padeció como sus hermanos para ser fiel pontífice y poder compadecerse de nuestras debilidades. Él se compadece de tus debilidades. Él no tiene problema con tus debilidades, pero sí con tus maldades, con tus engaños, con tus mentiras, con tu hipocresía, con tu orgullo. Eso sí obstaculiza al Señor. Y si tú quieres crecer en salvación, que la palabra sea útil para ti. Por eso que muchas veces nos cansamos de orarle a Dios: Señor, dame unción. Señor, muévete en mí. Señor, hazme crecer. Señor, óyeme. Señor, quiero que te muevas, que me vivifique. Entonces vemos impedimentos. Y muchas veces es que no estamos siendo sinceros con la verdad. Estamos dando la mitad y por el otro lado reservamos, rehusamos, rejugamos, traficamos. ¿Quieres tú que la palabra de Dios sea efectiva en tu vida, sea poderosa en tu vida? Sé sincero con la palabra. Úsala bien. Úsala bien. Vívela bien. No te aproveches de la palabra. Y nosotros los pastores constantemente estamos expuestos a eso porque la gente viene a consultarnos. Imagínense ustedes, hay gente que viene a mí y me dice: hermano, mire, ¿qué le parece? Está habiendo una oportunidad para mudarnos en Florida. Allí me ofrecen un trabajo. Todo parece bien. Yo puedo decir: wow, voy a pedir 5 miembros de la iglesia. No, hermano, yo creo que esa no es la voluntad de Dios. Porque miren lo que dice aquí. Y si Dios lo está llamando para Florida, estoy yo tronchándole el camino al hermano. Hermano, póngase a orar y haga la voluntad de Dios. La iglesia no está aquí para tener mucha gente. La iglesia está aquí para cumplir la misión. ¿Qué pasó en la iglesia primitiva cuando estaban todos apiñados en Jerusalén? Todo el mundo quería estar alrededor de los apóstoles. De momento el Señor mandó persecución y entonces tuvieron que salir para todos los lugares del mundo a predicar el evangelio. Los pastores no somos dueños de la gente ni de la conciencia de la gente. Tenemos que pensar en la obra de Dios en el mundo y en el plan de Dios con la gente. No buscar nuestra conveniencia ni los intereses de una iglesia, porque nuestro trabajo no es llenar iglesias. Nuestro trabajo es predicar la palabra, vivir la palabra, y lo demás se le toca al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y esa tentación la tenemos constantemente. Yo le doy gracias a Dios. Hace tiempo me enseñó el principio de no jugar con la conciencia de la gente. Yo tuviera esta iglesia que no hubiera gente aquí. Aquí tuviéramos que poner silla ahí arriba, si yo jugara con la conciencia de la gente. Porque hay gente que viene a mí: mire, algo me dice que me quede en esta iglesia, como que el Señor me está hablando, hermano, que le hable bien, pues yo aquí no lo quiero si Dios lo mandó. Si no lo digo. Es más, que a veces se ponen tristes: pastor no me quiere aquí. No es que yo no lo quiero, es que yo quiero la voluntad de Dios en su vida y en la iglesia aquí. Yo no quiero a nadie que Dios me haya llamado aquí. A nadie. De verdad lo digo, hermano. No quiero a nadie. Yo prefiero pastorear 50, pero que Dios los quiera aquí en esta iglesia. Si no los quiere, ¿para qué? ¿Para qué? Para estropearle el camino, estropearle el plan a Dios y a ellos. Que traiga a Dios el que quiere y se lleve al que quiera también. Esta es la iglesia de Dios. Que haga Dios lo que quiera. Tenemos que renunciar a los intereses personales cuando vamos a interpretar la palabra. Qué lindo Jesús. Jesús le dijo: Señor, Padre, yo no quiero morir. Mi alma rehúsa el conflicto, dijo en Getsemaní. Si tú puedes salvar al mundo de otra manera, hazlo. Pero añadió: pero no sea como yo quiero. Aunque yo no quiero ir para allá ser abofeteado, escupido, maltratado, burlado, azotado, ridiculizado y clavado ignominiosamente en una cruz. Aunque yo no lo quiero, no se haga lo que yo quiero. Hágase como tú quieres. Sincero con la palabra. Amén, hermanos. Mire lo que sigue diciendo el versículo. Precioso. Dice: sino que con sinceridad, como de parte de Dios. Nosotros los maestros de la palabra, todos nosotros, hermanos, cuando vayamos a enseñar la palabra, enseñémosla como es, con la intención de Dios, no ocultando nada,
no buscando nada, no aprovechándonos de nada. Inclusive, aunque lo que estemos aconsejando y diciendo y predicando nos perjudique a nosotros, eso es lo que dice Dios. Y predíquelo como que yo estoy en la presencia de Dios. Como decían los profetas, Jehová en la presencia de quien estoy. Así dice Jehová. Vive Jehová, que eso lo dijo Dios. Estaban delante de Dios. En otras palabras, conscientes de que Dios está presente. Dice aquí, como de parte de Dios. Primeramente, como de parte de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que tú eres un representante de Dios, un heraldo de Dios, un embajador de Dios, que tú representas a Dios. Ahora, ¿tú crees que a Dios se le representan con astucia, con engaño, con hipocresía? ¿Puede alguien venir en el nombre de Dios a falsificar la verdad, a jugar con ella, a lucrarse de ella, a sacar provecho de ella, a costa de sacrificar la verdad? ¿Puede representar a alguien a Dios de esa manera? Delante de Dios, o sea, de parte de Dios, representándolo a Dios. Y dice, y delante de Dios hablamos en Cristo. Noten ustedes, de parte de Dios y delante de Dios. De parte de Dios y delante de Dios. A mí me gusta el apóstol Pablo. Pablo no juraba, porque jurar es prohibido por la palabra. Pero cuando Pablo quería afirmar algo para que se creyera, él decía, y pongo a Dios como testigo de que estoy diciendo la verdad. Y a mí me gusta esa expresión, porque usted no está jurando, usted está poniendo a Dios como testigo. Yo pongo a Dios como testigo que te estoy diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque estamos delante de Dios. Los ojos de Jehová están hacia los justos. Los ojos de Dios están fijos en ti. Y cada vez que tú hablas, entiende que Jehová está presente. Ten cuidado con lo que dices, porque tú representas a Dios y tú estás en la presencia de Dios. Y todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué fue lo que hizo el diablo en el principio? ¿Cómo se introdujo el mal en este mundo? El primer traficante de la mafia del mal es Satanás. ¿Quién es el primer traficante? El diablo. ¿Por qué? El diablo se le apareció a Eva una vez y le dijo, Evita, aclárame eso que yo estoy oyendo por ahí. Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. Oigan bien, con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. Mira la sutileza, la astucia. Y Eva salió en defensa de Dios. No, todo lo contrario. Dios dice, de todos los árboles podemos comer, menos de uno solo ese. Porque el día que comamos, dijo Dios, que moriremos. No morirán. ¿Qué estaba haciendo el diablo ahí? Traficando. Porque estaba cogiendo la verdad de Dios y le estaba tergiversando para hacerla caer, unirla a su partido y destruirla y apoderarse de este mundo. Ahí estaba aquel diablo, ¿qué? Traficando. Por ahí me gusta cómo es nuestro Dios. Cuando Dios apareció en el huerto, hermano, el Señor fue inmediatamente sin rodeo. Adán, ¿dónde tú estás? Te vi en el huerto y tuve miedo y me escondí. ¿Quién te dijo que estaba desnudo? Segunda pregunta directa. ¿Dónde estás? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y le lanzó la otra. ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? La mujer que me diste. Y le dice a Eva, ¿qué hiciste, mujer? Le lanzó 4 preguntas. ¿Dónde estás? ¿Quién te dijo que estaba desnudo? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? Ese es un Dios de verdad. Dios de verdad. Sin rodeo. Hay quienes les gusta que lo engañen. Hay quienes se les gusta que lo engañen. Bendice al hermano que va donde ti directo. ¿Qué estás haciendo? Está destruyendo tu vida. Está destruyendo tu ministerio. No está haciendo bien. Ese es tu hermano. No aquel que te llama por teléfono y te manipula y te juega contigo y te pasa el violín y te dice pobrecito de ti. Mira lo que te está pasando. Ese no es amigo tuyo. Es un instrumento de Satanás. El que te amoneste, que te exhorta a tiempo. Ese es tu hermano.
Dios no te va a engañar. Él va a ir directamente y te va a decir: ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué hiciste eso? No estás haciendo bien. No como el diablo, con que Dios os ha dicho. ¿Supiste que fulana llegó a la noche a las 3 de la mañana? Dios no brega así. Dios no brega con insinuaciones y con una segunda intención. Nuestro Dios va directo. No con rodeíto, mira, ay, ¿qué pasó? No, directo. La verdad, directo. Dios no trafica con la verdad. Dios no trafica con la verdad. Usted lo ve en la palabra. Dios puede amar mucho a un hombre. Mucho. Pero cuando ese hombre viola la palabra de Dios, Jehová va directo. Miren, no hay en la Biblia un hombre más amado por Dios después de Abraham que David. Es el niño lindo de Dios. La palabra David significa amado, hombre conforme al corazón de Dios. Había una relación tan linda, hermano, porque Dios enamoraba a David, David enamoraba a Dios. Eso eran íntimos los dos. Pero el día que David cometió adulterio, no solamente cometió adulterio, sino que le cogió la mujer a uno de sus hombres más íntegros, se la vivió. Y después vino como a tratar de ocultar el asunto y lo mató. El Señor mandó a Natán: vete donde David, inmediatamente. Y ustedes saben cómo fue Natán donde él, ¿verdad? Lo puso en un drama de aquel hombre que tenía muchas ovejas. Y había un vecino que tenía una sola. Y cuando le llegó visita, el rico le cogió la única ovejita que tenía el pobre. David se distingue en la Biblia por el concepto de justicia que tenía. David estaba... Y cuando terminó el profeta: ese hombre es digno de muerte. Tú te has juzgado. Tú eres ese hombre. Dios te ha dado el reino de Israel. Tiene mujeres de más en el palacio. Y le quita la única que tiene ese hombre, un hombre de los tuyos, y le vive a su mujer. Y después lo mata. Por cuanto hiciste blasfemar a los enemigos míos, el mal no se apartará de tu casa hasta el día que te mueras. Dios no trafica con la verdad. Cuando la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas, que lo citan mucho la gente, los religiosos, los que no creen en la elección, lean el contexto, está hablando del juicio. Dios, en cuanto al juicio, no tiene acepción de personas. Son otras palabras: si Abraham lo hizo mal, Abraham tiene el juicio. Cuando Moisés se airó y golpeó la peña, y Dios dijo: no vas a entrar. En Deuteronomio, Moisés se le está narrando al pueblo: y por causa de ustedes me hicieron perder la paciencia, y entonces Jehová se airó contra mí y me condenó a no entrar a la tierra. Y muchas veces he clamado a Dios para que me perdone. Y Jehová me dijo: ya no me hable más de este asunto. Así dice Moisés narrando. Y Jehová me dijo: ya no me hable más de este asunto. Te dije que no, y es no. Porque Jesús nos enseñó a nosotros los cristianos: miren, sea nuestro hablar. Sí, sí. No, no. Lo demás procede. No esté jurando, ni quitándose el pelo del bigote. Diga no, no. Si se hunde en la incredulidad, que se hunda. No quiere creer, que no crea. Te dije que no, y él no. Te dije que sí, y es sí. No trafiques con la palabra. No trafiques con la verdad. Úsala bien, como la usa Dios. Estudien a Jesús, la palabra, todo el tiempo, con honestidad, con sinceridad, con integridad. Directo, claro. Amén. Entonces, la primera actitud nuestra es desearla como niño recién nacido, sin engaño, sin hipocresía. La segunda actitud es no traficar con la palabra. Usarla como de parte de Dios, delante de Dios, con limpia conciencia. Y les voy a decir una cosa, amados. Es más de lo que yo les puedo decir con mis labios. Yo siento en mi espíritu algo tan lindo en este momento y tan profundo, que lo que le estoy diciendo es un mensaje de Dios. Y lo que estoy diciendo es algo que va a agradar a Dios. Dios se agrada con la verdad. Dios se agrada con la verdad. ¿Por qué creen ustedes que la Biblia dice que el que oculta sus pecados no prosperará? Más el que lo confiesa alcanzará misericordia. Porque a Dios le encanta la verdad. Dime la verdad. No me vengas con rodeo. Dime la verdad.
Así bregó Dios con Adán, directo. ¿Dónde estás? ¿Quién te dijo que estaba desnudo? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Por qué lo hiciste? Excusándose. La mujer que me diste. Va a coger a Dios con esa tontería, con excusas. Me gusta lo de David. Léanse el pasaje cuando Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Inmediatamente, el versículo que sigue, dice, y David le dijo al profeta, he pecado grandemente contra Jehová. ¿Qué dijo David? Gran pecado he cometido contra Jehová. Lindo, hermano. Y léanse Salmo 51. ¿Qué dice Salmo 51? He pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No seas reconocido justo en tus juicios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Díselo a Dios. Pecaste, Padre, pequé. No, Señor, fallé porque el hermano me tentó, fallé porque mira que el fulano, mira, fallé porque... No fallé por nada, fallé. Señor, tenía una segunda intención. Señor, perdóname. Si tú quieres tener a Dios de tu parte, tú quieres tener a Dios cerca, tú quieres tener a Dios contento, no rejuegue. Y somos tan necios que muchas veces, aún con Dios, y Dios lo sabe todo, no tú vas a ocultar a Dios. Si muchas veces tú crees que tú eres sincero y eres hipócrita delante de Dios. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Y quién lo conocerá? Por eso a Dios hay que decirle siempre, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes todas las cosas. Si no estoy pidiendo correctamente, tú lo sabes. Si no estoy siendo sincero, tú lo sabes. Por eso David decía, líbrame de los que me son ocultos, o sea, de los pecados ocultos. Porque a veces creo que estoy haciendo bien y no estoy haciendo nada bien. Tú sabes todas las cosas. Crea en mí un corazón lleno de verdad, de pureza, de santidad, sin engaño, Señor. Quiero agradarte. Porque la Biblia dice que Jehová ama la integridad hasta lo íntimo. Significa hasta allá, hasta el último rincón de su corazón. Ama a Dios con fuerza, ama a Dios la verdad. Si su naturaleza entera es verdad. Y óyelo bien, es mejor ser, óyelo bien, es mejor ser débil con la verdad que en apariencia fuerte con la maldad. Para Dios es mejor ser débil en sinceridad y en verdad. Tú puedes a todo el mundo tenerlo engañado, aunque tú eres esto y aquello. Un día Dios te tirará del caballo, como a Saulo de Tarso. Y entonces te va a desnudar. Andemos en verdad, amados. Andemos en verdad. ¿Qué quiere Dios lograr de ti? No te sientas mal. Esto no es un sermón de esos religiosos para jugar con tu conciencia. El propósito de Dios es transformar tus actitudes para que sean santas. A Dios no le importa que tú seas débil. Te lo voy a repetir. A Dios no le importa que tú seas débil. A Dios le importa que tú seas veraz. Eso sí lo quiere Dios. Porque Él ama la verdad en lo íntimo. Te llevas la enseñanza, tu manera de hablar, en tus negocios, en tus intenciones. Cuando los ojos concupiscentes tuyos se vienen para la carne, no digan, no, es que yo... Señor, si hay una mala intención ahí, reprendo mis ojos en el nombre de Jesús. Engañándote. No te engañes. Conócete a ti mismo, no te engañes. Señor, cuida mis ojos. Cuida mis ojos. Cuida mi mente, cuida mi oído, cuida mi corazón. Guárdame. Amén. Pureza. Entonces, seremos embajadores de la verdad. De parte de Dios y delante de Dios. Y lo más que vamos a lograr con esto es que nuestro Dios va a estar muy contento y muy agradado. Y va a decir de ti como Dios de Jesús, este sí es mi hijo amado. Con él estoy contento. Como le dijo Dios al diablo acerca de Job. ¿Has sabido de mi siervo Job? Que no hay otro como él en toda la tierra. Hombre temeroso de mí, hombre íntegro. Qué lindo cuando Dios habla así. Habla de David, un hombre conforme a mi corazón. Ahora pregunto yo, David cometió adulterio, mató, era un varón de sangre. Sin embargo, Dios dice, un hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué?
Porque aunque era débil, cuando había que humillarse delante del Señor, cuando era verdad, se lanzaba a los pies del Señor, se derretía. Lean los salmos para que ustedes vean. Él habla de sus pecados, de sus debilidades. Señor, aquí estoy como yo soy delante de ti. Porque aunque era muy débil, era muy sincero, muy amante de la justicia y de la sinceridad y de la verdad. Dale el corazón, Señor. ¿Cuántos quieren ser hombres de la verdad? Y con la verdad, y para la verdad, de parte de la verdad y delante de la verdad. Amén. Yo sé que Dios te ministró. Y yo sé que las mentes de muchos de nosotros volaron hacia nuestra vida íntima y personal. Yo sé que mientras Dios hablaba, muchos de los corazones de ustedes sinceros le decían: Señor, por favor, guárdame del engaño, guárdame de la mentira, guárdame de traficar con la palabra. Así lo confieso, nombre de Jesús. No traficar con la palabra. Vamos a pedírselo a Dios. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.